Bienvenidos, hemos invitado al diputado Luis Diego Vargas, diputado independiente, con quien vamos a conversar un poco del trabajo legislativo y de las prioridades que tiene el legislador en que es el último año de trabajo de este periodo constitucional completo y donde el legislador pues ha tenido una serie de proyectos de ley enfocados a ayudar al tema del turismo dentro de también proyectos de infraestructura y el tema de las alianzas público-privados. Pero vamos a enfocarnos un poco en el tema del turismo y el impacto que este sector tiene a la economía y que necesita pues también atención de una serie de demandas que está haciendo este sector. Diputado, ¿por dónde va el trabajo parlamentario para ayudar al sector turismo? Primero agradecerles la entrevista, un saludo a todos los costarricenses y a los que siguen los diferentes medios que la Asamblea genera para información de todos los actores país, actores políticos y actores sociales. Vea, nosotros en el turismo hemos sido incidentes desde el día 1 que llegamos acá. Aquí en el despacho hemos tenido gente que realmente está preocupada por aquellos que empiezan desde la base más profunda del turismo. Y cuando digo la base más profunda es gente que te produce los huevos, te hace una cabinita, atiende bien a un extranjero, a un nacional en las zonas más retiradas. Y yo que soy de Alajuela me ha tocado ver en Los Chiles, en Medio Queso, en la zona de Guásimo y también, eso ya Limón, en la zona de Upala y alrededores. Entonces, cuando uno ha tenido que conversar con gente que realmente se preocupa del turismo, entiende que la mención a esta actividad no es cosa menor. ¿Por qué? Porque también tenemos los grandes hoteles, también tenemos las grandes líneas que manejan tanto el turismo local como el turismo regional y gente que maneja desde guías, desde transporte y demás. Y uno que conoce a muchos, porque se han venido a sentar a estas oficinas, se preocupa por lo que han ido sintiendo en los últimos tiempos. ¿A qué me refiero? Vamos a ver. Por un lado, nos hemos preocupado y ocupado de generar una serie de leyes, una ley que significa la inclusión de personas adultas, personas con discapacidad, y logramos aprobarlas aquí en el Congreso. Y en los últimos tiempos hemos también trabajado en una ley asociada a la Política Nacional del Turismo. Esto nos dice que la importancia del turismo la tenemos clara en el despacho. ¿Qué significa tenerlo claro? Significa saber dónde les duele más y dónde deberíamos darles un marco referencial para que el turismo no se pierda. Las noticias no son positivas, las noticias son negativas. Cada vez que abrimos las redes sociales o algún medio de comunicación nos damos cuenta de que esto no es solo el turismo como una isla independiente, sino que depende y afecta de forma o positiva o negativa a la sociedad. Hablamos de temas alrededor de la seguridad conforme va dándose mensajes hacia afuera del país y al mismo tiempo hacia adentro de nuestras comunidades, de que una zona donde ya antes era un destino, ha sido tomada por el narcotráfico, ha sido tomado por el AMPA, ese destino ya no sigue siendo destino, sigue siendo una zona donde empezamos a perder en la parte económica y demás. Y también eso afecta al trabajador independiente, a la pyme, a las personas que le producen a que este ecosistema que se llama turismo realmente pueda avanzar. Los números no son halagüeños, como decía, y hoy leíamos un informe que mencionaba cómo han caído el comercio, la manufactura y por supuesto el turismo. Y cuando usted está arriba, es de los que más le va a doler, porque va a tender a ser afectado, como estábamos diciendo, y el turismo a nosotros nos preocupa. Preocupaciones importantes, dichas por ellos, no por Diego Vargas, y esto es un mensaje a la población de que tenemos que socarnos la faja, tenemos que exigirle. Yo escucho al presidente hablando mal del Congreso y yo escucho al Congreso defendiéndose. Yo creo que esa no es la retórica que tenemos que tener. Tenemos que tener un proceso donde ambas partes nos sentemos a dialogar y a mejorar. Pero en sí, ¿cómo ayudarle al sector de turismo en un momento en el que el plenario o la Asamblea Legislativa se encuentra abocada a la discusión del proyecto de 4.3 que no permite casi el trabajo parlamentario para poder avanzar, no solo con la discusión de proyectos en comisiones, sino también con la aprobación de una serie de proyectos de ley que ya se encontraban o se encuentran, como lo dice uno en el argot legislativo, muy maduros o muy próximos a aprobarse, Sí. que obviamente la discusión de 4x3 va a atrasar la discusión de esos proyectos de ley, la aprobación de esos proyectos de ley en prácticamente lo que resta de este año, según las proyecciones que se tienen de poder avanzar con las mociones. Yo creo que ahí hay que separar cada una de las cosas. Totalmente de acuerdo con lo de 4.3. Yo soy uno de los que he dicho
y he criticado el tema de por qué el Frente Amplio y otros diputados han presentado una cantidad que ya no es normal de mociones, 3.000 mociones casi, ¿verdad? Y si les vamos a las revisiones son 5.000 mociones. Eso es entrabar el proceso. El fin no justifica los medios, me parece a mí que en este momento el país, y se lo voy a poner como un ejemplo, cuando el Frente Amplio destruyó Cruzitas, lo que dijeron era que íbamos a afectar el ambiente. ¿Qué pasó con el ambiente? No quedó nada. Hoy en día, si yo le digo a usted que mis hijos tienen una ilusión de estudiar para encontrar trabajo, y el trabajo está en las zonas francas o está en las zonas, toda la parte comercial e industrial del país, y esto es una opción, no es todo, porque hay mucha gente que me dice, yo no quiero trabajar solo 3 días o 4 días hasta las 12 de la noche, 12 horas. No, hay que explicarle a la gente que eso no es la realidad. Han vendido un mensaje que no es el verdadero, que no es el correcto. Y entonces, cuando me devuelvo a mis hijos o a los hijos de todos los costarricenses que quieren buscar trabajo y el Frente Amplio se le mete, comparándolo con Cruzitas, en destruir la posibilidad de trabajo, me parece a mí que no tiene sentido. Ese es el preámbulo para decir, estamos metidos de cabeza en eso. De igual forma, si no existieran las 2.000 mociones, si fueran 10 o 15 ya hubiéramos terminado. Pero lo que es la industria, lo que es las zonas francas y lo que es el país principalmente, le urge un proyecto de estos. Yo creo que vamos a terminar cediendo, entregándonos, porque si fuéramos más expeditos y no hubiéramos sido irrespetuosos con el procedimiento normal, lógico, ese proyecto posiblemente estuviera o rechazado o aprobado, pero no ha sido así. Entonces, si me voy y regreso al turismo, lo que te puedo decir es, me preocupa mucho lo que estás diciendo, porque sí, se entrabaron. Las leyes que urgen de seguridad, ahí están trabajando a media máquina, porque la Comisión de Turismo, la Comisión, perdón, de Narcotráfico y Seguridad, no puede ir con la tanta celeridad. No sé si hablar de la Asamblea, pero yo sí creo que las acciones deben ser país. O sea, cuando se te cae en 1 billón de ingresos el turismo, no es justo con ellos, no es justo con los costarricenses. Quitemos 4.3, hablemos de seguridad, hablemos de por qué la gente ya no quiere venir a Costa Rica, por qué la gente se olvidó o se está empezando a sentir como un destino tan mal manejado. Y seguimos en un discurso del presidente engañando de que esto es solo de la Asamblea. No, el presidente maneja la policía. El presidente debería ponerse la mano en el corazón y ver los asesinatos diarios que sean, los números abismales que hay, y volvernos a recuperar lo que son las carreteras, porque eso va a afectar en positivo a todo, el comercio, el turismo, la tranquilidad de los costarricenses. Entonces, por ahí es donde yo iría, básicamente para... Sí, porque todo va encaminado. Usted plantea el tema de ayudar al sector turismo, pero obviamente el sector turismo, como usted lo señalaba, se ve perjudicado con el tema de los altos índices de inseguridad que se vive en el país y obviamente la falta de una unión entre los 3 poderes de la República para poder avanzar con la legislación que se necesita y con los espacios precisamente de esto. Pero con el tema del 4x3 creo que lo que ha faltado, diputado, y usted nos aclara, es un poco más de negociación a la hora de poder encontrar un espacio que permita la discusión de ese proyecto, pero en paralelo abrir espacio para otros proyectos de ley que usted también ha presentado en la corriente legislativa, principalmente todo lo que tiene que ver con las alianzas público-privados, que también demanda el sector de la competitividad, el sector empresarial, para poder dinamizar la economía y que se necesita mucho también ese aspecto. En palabras simples, nos urge aprobar un proyecto como 4.3 para sectores específicos que dan trabajo. En palabras simples, el Frente Amplio atravesó el caballo, muy a la costarricense, y eso no permite que el proyecto avance. Y en palabras más simples, totalmente de acuerdo. Cuando uno tiene un proyecto de expropiaciones que resuelve el problema de expropiaciones que dura 4 años y se va a 3, 4 meses, eso tiene que avanzar, pero en esta dinámica no se está dando. Cuando tiene un proyecto uno de alianzas público-privadas para que la obra pública, cuando el gobierno no tiene recursos, pueda venir de voy a hacer un comparativo, de un Procomer que gestiona proyectos de forma ágil y de forma moderna, y tenemos un proyecto como 4.3, esto no va a poder avanzar. Cuando tenés un proyecto como la Ley Nacional del Turismo, un proyecto de ley para lograr la Ley Nacional del Turismo, terminás viendo que no avanza por esta misma dinámica del 4.3. Entonces, creo que la negociación le ha faltado a los dos lados. Nosotros hemos hecho un intento. El mensaje está claro, cuando tenés 40 diputados, 30 dicen que sí y 10 dicen que no siempre, la visión del 30,
quiere decir que es un peso para los costarricenses, es la que representa a muchos costarricenses que sí quieren que esto se dé. De este 10, muchos ni siquiera votan no creyendo en que sea necesario el 4-3, no, votan en contra para ver si hay una negociación y se pueden o sacar de la corriente o se puede avanzar. O sea, yo pienso que hay más de un 80% de los diputados que en el sentido normal y lógico podrían decir si estoy de acuerdo con el 4-3. Y el mismo país sabe que lo necesita. Muchas veces las mentiras que han vendido hacia afuera desde algunas fracciones o de algunas diputaciones hacen que la gente crea. Hay gente que me decía, pero es que yo no quiero trabajar, como les dije antes, 3 días hasta las 12 de la noche. Ese mensaje es una farsa y yo creo que al final yo creo que este gobierno no ha sido un ente claro de negociación. Ha destapado algunas cosas que parece que tenían razón, pero usted no puede quedarse solo con eso. Usted tiene que tomar el siguiente paso. Tiene que dar el siguiente paso para que las cosas se hagan y no lo estoy viendo, por lo menos en este partido que representa el gobierno. Con esa llamada de atención y con ese llamado al diálogo y a la negociación, le agradecemos al diputado Diego Vargas que nos haya acompañado acá en TV Legislativa. Lo invitamos, por supuesto, que siga con muchísimo más información.